Hola, ¿qué tal? Acá estamos en una nueva semana política con Mirko Macari, nuestro director periodístico. Hola, Mirko. ¿Qué tal, Federico? Muy bien, gracias. Hoy estamos en la librería Ulises de la calle del barrio Las Tarrias, una maravillosa librería y que es nuestro auspiciador y anfitrión. Tenemos muchas cosas, así que partamos desde ya. Tengo anotado tantos temas que no vamos a alcanzar, pero ¿por qué no partimos, Mirko, con el sueldo mínimo y el berrinche de don Carlos Larraín? El tema de la semana. El tema de la semana, claro, que parece chimuchina, pero no es chimuchina. Partió en el anecdotario político con un nuevo capítulo de Larraín Cosas, a esta altura, que se retiró indignado La Moneda el día lunes, porque estaban en la reunión a la que había convocado el presidente, el diputado Joaquín Godoy, que lo había comparado con Girardi, ¿no? Y bueno, esto causó la expectación de la prensa, sobre todo de la televisión, se transformó en la noticia del día, porque tal como dijimos la semana pasada, Larraín venía haciendo un punto, otro más, con el gobierno marcando una distancia, y fue particularmente vehemente para bregar por un salario mínimo de 200.000 pesos, ¿ah? Para marcar esa diferencia con La Moneda y hacer un punto político en función de una estrategia que él tiene para Renovación. Y más allá del anecdotario, lo interesante es que por primera vez un presidente de partido de la derecha, por primera vez yo te diría un periodo de tiempo desde el comienzo del retorno a la democracia, ¿no? Desde la transición en los años 90, que un presidente de un partido de la derecha se monta en el macho por un salario mínimo superior al que manda el Ejecutivo, ¿no? Que jugaban a darse un poco cachetadas de payaso. Alguna vez le tocó más duro a Velasco con la NEF, por un reajuste sectorial más complejo, pero en general la CUT y los llamados interlocutores del mundo sindical eran parte del mismo negocio y hacían una postura, una parada, pero no había más. Y esta vez lo interesante, Carlos Larraín pues se engancha. Lleva el asunto más allá, porque ¿qué es lo que se desmonta con esto? Primero, la homogeneidad de la derecha con las lógicas del modelo económico. Eso es lo que primero que se desmonta en la postura de Carlos Larraín, detrás del cual estaba cuadrado buena parte de RN. Porque esto es un enfrentamiento entre dos visiones que son quienes, en definitiva, ¿no? La del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y la de Carlos Larraín. Y lo interesante es esto, que hay un sector de la derecha pragmático, funcional, que ya no está tan influido por el peso, ¿no? Este peso abismante que ejerce la lógica neoliberal en la derecha durante todo este periodo, ¿no? Y que viene insuflado desde centros de estudio como Libertad y Desarrollo, y que se pone como una suerte de muro de Berlín respecto de lo que se puede y no se puede hacer en economía, ¿no? Y los criterios con los cuales se va a manejar la política. Y que siempre supedita la política a la economía, ¿no? En definitiva. Y la derecha era guardiana de esta ortodoxia, ¿no? Que venía desde arriba, la derecha política, la derecha del Parlamento, operaba, ¿no? Como, y esto se rompe, creo yo. Esto en una mirada histórica, en una perspectiva más histórica, es muy interesante. Muy interesante porque se engancha con la derecha conservadora antigua, ¿no? Claro, de fines del siglo XIX, cuando la derecha conservadora impulsa leyes sociales como la ley de la silla. Es decir, hay un enganche muy profundo que va muy de Carlos Larraín, que es un hombre casi una tradición conservadora, no liberal, agraria, como dice Carlos Peña. Claro, y lo hemos dicho acá antes, es muy interesante el proceso del gobierno de Piñera, mirarlo desde el punto de vista del reordenamiento de la lógica de los valores y de la tradición que venía teniendo la derecha chilena durante todo este tiempo, que es hija de Pinochet, ¿no? Y del influjo de los Chicago Boys, ¿no? Y sus centros de poder político son en definitiva donde se aglutinan los técnicos que manejaron la economía durante el tiempo. ¿Esto es berrinche o no es berrinche? Oye, berrinche no, porque a mí me parece que puede ser algo muy pensado, ¿no? Lo digo, por cierto, que es un berrinche, porque habla de un personaje que no está dispuesto
a respetar ninguna forma tradicional de la política. De la nueva política. No, de la vieja, de la política tradicional, porque se salta la lógica que él es presidente RN y que tiene que tragarse un sapo. Cualquier político que se considere tal tiene que comerse muchos sapos. No, pero él no está dispuesto a comerse ninguno, no va a pasar un mal rato con un tipo que no quiere ver, ¿no? Y aunque eso sea en la moneda, aunque sea un acto ritual de todos los partidos de la derecha, él se salta lo institucional, porque finalmente pesa en ese tipo de derecha su posición social, ¿no? En definitiva, el patrón del fondo es, a mí me recuerda una novela. Pero preocupado de los trabajadores, porque el sueldo mínimo. Se llama Gran Señor y Rajadiablo, ¿no? Porque además se va a la raíz dimitiendo todo tipo de epítetos, ¿no? Diciendo este diputado un conchudo, ¿no? Eso que es muy simpático y es muy cuñero y hace la delicia de los periodistas, de nosotros en el día, y se va al día siguiente, es muy emblemático, porque en el fondo tiene a otro personaje que viene desde también la cultura individualista, que es Piñera. Ahí está el enfrentamiento, el roce, ¿no? Pero formaciones distintas, pero en definitiva individualismo, no institucionalidad política. O sea, pero no se supedita al malestar personal Larraín. Pero Larraín va tras una estrategia que conversábamos hace algún tiempo, que es más amplia, ¿no? Es más amplia, que es votar el binominal, con eso debilita la UDI, fortalece la Revolución Nacional, esta postura. Él tiene una agenda propia, claro, él tiene un poder que emana de su dinero. No solo de su dinero. Con ese dinero controla el partido, ¿no? Pero no es nada malo, en el sentido pero que no es solo su dinero, como ha sido la tradición, porque eso mismo lo hizo Piñera. Es verdad, así retomó el control del partido con la ayuda de Hinspeter, ¿verdad? Sí. Pero él, este guiño que hace de los 200.000 pesos del salario mínimo, es engancharse con la derecha conservadora tradicional preocupada de sus trabajadores, que en ese momento no se llamaban trabajadores, sino que se llamaban inquilinos o como se llamaren, ¿no? Y eso es muy fuerte para una derecha que hoy día está huérfana con tanto neoliberalismo, ¿no? Claro, yo creo que hace un punto político. Es un guiño. Es un punto político, sabe que vienen las elecciones y que el partido tiene que marcar una diferencia respecto a un gobierno que está muy bajo en las encuestas. Entonces, esto es posible por la debilidad de Piñera en las encuestas. Es un buen punto. Me equivoqué, déjame rectificar. No es que el gobierno esté mal en las encuestas, porque los ministros están relativamente bien evaluados, los que tienen que estar, es el presidente, la institución presidencial. Esto también lo pueden leer en esa medida, o sea, un tipo que se va, un presidente de partido, del partido del presidente, que se va de la moneda invitado del presidente, porque el presidente pesa muy poco, lo hemos dicho acá, es un muy buen punto. y lo vamos a reafirmar hoy. Ahora, más allá de esto, bueno, finalmente el RN y el propio Carlos Larraín ya bajaron el moño, por así decirlo, y votaron favorablemente en la Cámara de Diputados. El propio Larraín hizo lobby con algunos de sus diputados para que se aprobara el proyecto del gobierno los 193.000 pesos, pero la concertación tomó el bastón de Larraín y finalmente el gobierno enfrenta un escenario muy complejo para aprobar su guarismo. Así, ¿no? Así. Y tú hablaste de la diferencia entre el presidente y el gobierno, el presidente y la moneda. ¿Por qué no hablamos un poco de la estrategia del gobierno hoy día que está tratando de emular la estrategia del metesusto que hizo Velasco bajo la presidencia de Michelle Bachelet en relación con el contexto externo económico? Que le dio muchos resultados a Michelle Bachelet. ¿Te acuerdas que tenía muy poca aceptación? Como nunca, cualquiera de estos temas, entre comillas, económicos, deja de tener un componente técnico y vas a tener un fuerte componente político por sobre todas las cosas, ¿no? El gobierno, una vez más, intenta una estrategia para salir para que el presidente salga de la situación de debilidad en la que se encuentra en términos de aprobación frente a la opinión pública, ¿no? Y se organiza un discurso de responsabilidad económica, porque viene la crisis, ¿no? Tiene un elemento real, la crisis en Europa, que le da verosimilitud a este discurso. Y el presidente, de un tiempo a esta parte, más o menos unos 2 a 3 meses, viene hablando poco y viene hablando, cuando habla, de que hay que cuidar las cosas. Ha cambiado harto el formato comunicacional. Claro, ¿no? De que la situación es débil, de que no van a ser irresponsables, ¿no? Y toma un viejo discurso que es hijo de esta ortodoxia neoliberal, de la seriedad, de la responsabilidad,
de que este es un país donde las cosas se hacen bien, y que el demonio se nos puede ir encima del populismo y el gobierno no va a estar para eso, ¿no? Y la pataleta Larraín le sirvió a Piñera para hacer ese contrapunto comunicacional, distanciándose de lo que fue el libreto de hace 6 meses, porque La Moneda estaba en el libreto de mostrar las cifras de éxito económico, el crecimiento, que efectivamente ha sido muy potente durante el periodo de Piñera, ¿no? La baja del desempleo a niveles casi de pleno empleo. Tiene muy buenas cifras. En la medida tradicional. Pero claro, ¿le va a servir esta estrategia al gobierno, según un análisis prospectivo tuyo, que tanto buen resultado le dio al gobierno de Bachelet, que estando muy baja en la encuesta, frente al miedo de la crisis internacional y el manejo austero que estaba haciendo el gobierno y muy ordenado, ¿te acuerdas? Había todo un discurso del orden también. En la encuesta, como a Chile no le estaba llegando la crisis, empezó a subir, o fue uno de los factores que empezó a subir. ¿Tú piensas que le va a resultar esta estrategia nuevamente, pero a otro gobierno? No, me encantaría poder decirte eso y que me dedicaría a cobrar por análisis, ¿no? Prospectivo, pero la verdad es que uno no lo puedo aseverar, pero tiende a dudar de eso porque cambió el contexto, ¿no? Y lo hemos dicho también muchas veces aquí antes, el problema es que el paradigma de este gobierno es que se ve a sí mismo y ve su tarea y sus indicadores de éxito en función de indicadores que están obsoletos, ¿no? El gobierno se concibe a sí mismo desde un inicio como una continuidad concertacionista, haciendo mejor las cosas de lo que le había hecho la concertación en términos de gestión, pero manteniendo lo esencial. Y el país está en otra cosa, está en otra conversación. Hablemos un poquito de ese otro país hoy día, los conflictos sociales. No puede aislarlo de esto otro, ¿no? El país está en un discurso, la calle está en un discurso redistributivo, está en un discurso de malestar con la élite, está emergiendo un discurso que cuestiona el consenso de la élite, el sentido común instalado desde Casa Piedra durante todos estos años. La transición se empieza a desmoronar, se empieza a desgajar, y eso tiene un correlato en la política, y por eso que las dos coaliciones que conforman el binominalismo están como están y representan menos del 50%, menos del 40% incluso en la encuesta, ¿no? Entonces el conjunto de la política está desagregada de la política institucional, está desagregada de un país que se repolitiza desde otro lugar, desde la calle, ¿no? A propósito de la calle, ¿qué está pasando en la calle? Bueno, o sea, tú no puedes dejar de pensar que aparte es política, no puedes dejar de pensar política, que esta semana tiene el episodio en el metro, ¿no? De un grupo de sindicalistas que llevan una medida, trabajadores de un call center, un sindicato de un call center, que detienen el funcionamiento del metro en la línea 5, ¿no? Se tiran 3 de estos sindicalistas al túnel y interrumpen logrando conmoción, la atención de la prensa, lo que busca una acción política de este tipo, ¿no? Hoy día tiene los pescadores levantándose con fuerza en Constitución y pidiendo el ingreso por la carretera Constitución y en Puerto Montt por la ley de pesca, porque se aburrieron, ¿no? Y le están montando una barricada política y social potente al ministro Longueira en el tema de la ley de pesca. ¿Cómo se vincula esto con el uso de la fuerza? Tienes además a los allegados, ¿no? El movimiento ANDA, que van a mortar la casa del presidente. Ayer, hoy día, no, tú no puedes leer como episodio aislado de todo esto, sino en función de lo que estamos hablando, del cambio en el clima, ¿no? Y el gobierno responde con fuerza. Y el gobierno demuestra que tiene muy pocas herramientas, que no analiza el tema desde la perspectiva de la complejidad y de reinstalarse, hacer gobierno y hacer política con nuevas condiciones estructurales. Y responde simplemente que es inaceptable el acto de fuerza y envía carabineros. Y que eventualmente, no sé, está bien que envíe carabineros, eso no puede no hacerlo. El tema es que la reacción en el discurso es pobre. Incluso ya pensaron en invocar la ley de seguridad interior del Estado, repitiendo el libreto fracasado de Aysén. ¿Le siguen faltando operadores políticos? ¿Cómo fue el camino al despeñadero del gobierno en Aysén? Instalándose en el macho, y con el discurso del orden. Porque en teoría eso le iba a rendir fruto en el electorado a la derecha. Y ahora no tienen más herramientas.
No hay elementos para complejizar esta discusión. Es un mundo más complejo. Vámonos a la concertación. Vamos Porque a la no, el gobierno y Piñera no son los únicos que están con problemas, ¿no? No, esto es una crisis estructural, estamos frente a una crisis estructural, no es una época de cambio, sino un cambio de época, ¿no? Y eso nadie en la política lo ha leído, y esto se traduce en la concertación, en el pánico que empieza a haber por el ruido y por la capacidad, por la inminencia de la pérdida de cuotas de poder que estaban reservadas en exclusiva. Por ejemplo, para las municipales, la concertación empieza a preocuparse de la lista que va a levantar el PRO, ¿no? La candidatura emblemática, Carolina Toá, está amenazada por la eventualidad de una lista desde la izquierda, ¿no? Cuando lo que está cuestionado en definitiva es el binominal, o sea, el discurso de, bueno, para que no gane la derecha, como si eso fuera algo terrible, ¿no? Como si es necesaria la unidad de todas las fuerzas. Y cuando hay fuerzas que están emergiendo legítimamente fuera de esa lógica, por fuera del binominalismo, ¿no? Y la concertación reacciona solo cuando ve amenazadas sus cuotas de poder. Es decir, hoy día hay preocupación en el Partido Socialista por el clima interno, donde hay un diputado, Marcelo Díaz, que se puede ir, pero el punto es cómo afecta eso a la candidatura de Bachelet. Tú no ves a la concertación conversando sobre el problema de fondo del salario mínimo, ¿no? En la Cámara lo que hay son repetición de consignas, no, es que 200.000 pesos por la dignidad de los trabajadores, lo menos que... Pero tú no puedes, si quieres ir a la política en serio, sacar la discusión del salario mínimo de otros elementos estructurales, es decir, de la reforma impositiva, ¿no? Las ganancias, los impuestos a las utilidades de las empresas, no puedes desagregarlo de la conversación necesaria que tiene que haber sobre políticas sociales. Entonces esa es la política seria, y eso es lo que no hay. Mirko, porque vayamos terminando nuestra semana política, hablemos un poquito del género epistolar que ha vuelto en gloria y majestad del pasado, y claro, es como una reminiscencia. Marca tendencia la expresidenta Bachelet ya con esta segunda carta que manda, se expresa ella por cartas, ¿no? Un género epistolar para marcar pautas en la política. Ahora sigue teniendo mucho poder, su silencio ha resultado muy bien, y por eso cuando lo rompe, concentra la atención, manda esta carta al PPD, al Consejo del PPD del fin de semana, una carta más breve que la que mandó a la AEC, y ahí manda algunas señales. Sin embargo, yo la pregunta es hasta cuándo va a poder Bachelet mantenerse en el silencio, que hasta el minuto le ha dado muy buenos frutos. Es divertido esto de la vuelta de este género, ¿no? Porque se vincula a otra época, se vincula a costumbres de la iglesia, de los viejos políticos. Más decimonónica, sí. Complicada, decimonónica. Ya en el siglo XX era un poco antiguo. Así es. Oye, Mirko, ¿y qué libros tenemos hoy día recomendados por Ulises? Mira, tenemos este libro, No al lucro, el segundo libro de Alberto Mayol. Está muy productivo, la semana pasada, el sociólogo del descontento. Sí, este es un libro mucho más político. El primero, el derrumbe del modelo, es un libro con más dato duro, más económico. Este es un libro que apunta más al fenómeno político que se produce a partir de las movilizaciones del 2011, y la tesis central de Mayol, para que lo lean y vean la complejidad, es que para que el sistema o el modelo funcionara se requería despolitización. Y que lo que ha vuelto a ocurrir en la sociedad chilena es la politización. Se acaba la intermediación en política y emerge la conversación en la vida pública, en la ciudadanía activa, ¿no? Más allá de la idea de la movilización social, la conversación sobre ideología. Vuelve la política. Claro. Ya se acaba el cheque en blanco. Claro, la condición de existencia del modelo era la no política. Y eso es lo que se termina. ¿Qué más tenemos? También este libro, Disposición Final, de Seferino Reato, que es una entrevista que da en la cárcel
el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla, y que cobra absoluta actualidad a partir del fallo, ¿no?, de la justicia argentina que condena a Videla a varias decenas de años más por el delito de usurpación, ¿no?, por haber sacado a los hijos de los detenidos desaparecidos y colocarlos en manos de familias de militares, ¿no?, de leales a su régimen. Un juicio histórico, así que aquí está. En el fondo lo condenan a morir en cárcel, porque es un hombre de 70 y tantos años. Absolutamente, pero claro, más allá de la personalidad, lo que hay una cuestión simbólica acá, y si alguien quiere saber más y entender cómo fue y cómo se concibió ese proceso de exterminio de la izquierda por parte de la dictadura militar argentina, que está narrado por el propio Jorge Rafael Videla. En último lugar, tengo este libro, la autobiografía de Margaret Thatcher, ¿no? Y yo no lo he leído, no lo he mironeado, pero vi la película, ¿no? Una película muy entretenida, sí, donde se rescata mucho la semblanza humana, personal. Margaret Thatcher en la película aparece desde el no sé si la viste. Sí, claro. Desde el presente. Qué buen papel hace Meryl Streep. O sea, sí, genial. Bueno. Genial. Y es muy interesante, más allá de la posición política de ella, entender el factor, la dimensión humana, ¿no? Cómo ella la marca la historia con su padre, ¿no?, el contexto histórico que le toca vivir, y cómo el mundo conservador se reduce a 3 o 4 principios básicos que ella va aplicando indefectiblemente a lo largo de ese momento histórico que le toca vivir, que es la crisis de la estructura social británica, enfrentarse con los sindicatos, ¿no?, el fin de la Guerra Fría, ¿no?, de la cual es una protagonista, y el libro también es protagonista de la película, ¿no?, porque aparece ella con las pilas de estos libros, firmándolos, ¿no?, y entregándolos también en algún momento, añorando ese pasado de poder, porque hoy día era una viejita que está simplemente recluida en su casa, con pérdida parcial de memoria, con una suerte de demencia senil. Es notable, ¿no? Es notable. Ella es un personaje de los años 80 muy potente, sí, Reagan y ella marcaron... Los 3 personajes clave, Thatcher, Reagan, pero sobre todo Juan Pablo II, ¿no? Y por el otro lado, Gorbachev, ¿no? Estos son como los 4 personajes del fin de la era de la Guerra Fría. Bueno, hemos terminado una nueva semana política, muchas gracias, y desde acá de la librería Ulises de Lastarria, y nuestro auspiciador y anfitrión, y bueno, gracias por mirar. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, chao.